Mi nombre es Juan Manuel Encina, soy ayudante de primera de la Cátedra de Anatomía 2 y bueno, hoy vamos a hablar de el primer tema de la segunda unidad de Anatomía 2 que corresponde a boca y cavidad bucal. Bueno, más que nada para ir guiándose en lo que va a venir a continuación, la antesala de todo lo que es el aparato digestivo, ya que el comienzo del mismo es por donde va a ingresar el alimento y más que nada va a cumplir varias funciones que ahora, a medida que vayamos viendo las diapositivas, nos vamos a ir guiando en base a eso y bueno, y más que nada para que les sirva a ustedes como guía futuro cuando tengan que estudiar el tema y ahora como para empezar a embeber ciertos términos y cómo está conformada la misma. Bueno, nos vamos a guiar de los PowerPoint que están subidos también ahí en comunidades y bueno, y después la clase también va a estar a disposición para todos ustedes. Vamos a permitir el uso del Power. Bueno, más que nada, cuando hablamos de lo que es boca, dijimos que es la primera porción del aparato digestivo y bueno, está conformado por varias estructuras, dentro de las cuales, bueno, nos va a ayudar ahora en las siguientes diapositivas a ir viendo que tiene límites y está conformado, además de esos límites, por estructuras que se encuentran en su interior, ya sea la lengua, dientes, glándulas salivales, que también conforman lo que vendría a ser la boca. Con respecto a la cavidad bucal, es cierta cavidad, valga la redundancia, que se encuentra dentro de la boca y bueno, y vamos a ir viendo cómo está conformado, sus límites y cómo se puede dividir. Más que nada, bueno, la cavidad bucal no, es, como dijimos, la primera porción del aparato digestivo y tiene ciertas funciones que van a permitir la aprehensión, la estimulación también para la secreción de distintas sustancias como es la saliva y bueno, y empieza todo lo que es el procesamiento del bolo alimenticio, que a posterior va a seguir su curso para poder brindar ciertas sustancias al organismo. Con respecto a los límites de la cavidad bucal, bueno, podemos decir que tiene un techo, que es el paladar duro. Dicho paladar, bueno, tiene una base ósea que continúa a caudal con lo que vendría a ser el paladar blando, que es una continuación de tejido conjuntivo. Después, bueno, también vamos viendo las partes de dicho techo, que no es solamente un hueso, sino que también está conformado por distintas estructuras, ya sea mucosa, a nivel óseo y otras estructuras que van a ir permitiendo ver ciertas características anatómicas. Después, con respecto al piso, que está formado principalmente por lo que es el cuerpo de la mandíbula y una especie de cabestrillo que está formado por los músculos miloioides, en donde se encuentra descansando la lengua. Con respecto a las paredes laterales, tenemos dos paredes laterales que están formadas por lo que vendrían a ser las mejillas, cuya estructura principalmente también es muscular, pero también vamos a ir viendo ciertas características de las mismas que van a ir dándonos las funciones que pueden llegar a tener y diferencias entre especies que también son muy importantes. Después con respecto, bueno, a la entrada, al límite más rostral, que está formado por los labios, es una estructura, en este caso, músculo-membranosa, que va a cumplir ciertas funciones dependiendo de la especie, y eso también nos va a ir dando las características que puede llegar a tener anatómicamente, dependiendo cuál funcionalidad necesite en cada una de las especies. Y la salida, o el límite caudal, que vendría a ser el paladar blando, que bueno, está conformando también lo que vendría a ser todo el aítus faríngeo
junto con los pilares palato-gloso, que en último momento lo vamos a ir viendo y vamos a ir describiendo todos esos límites. Bueno, con respecto a dicha cavidad bucal, podemos decir que está dividida en dos compartimentos. Está dado esa división por los dientes y por la mandíbula, por los bordes de la mandíbula, en un vestíbulo bucal que está dado entre estos dientes y lo que vendrían a ser los carrillos o las mejillas, y después la cavidad bucal propiamente dicha, que es el espacio que se aloja entre toda la arcada dentaria. El vestíbulo bucal podemos dividirlo en un vestíbulo labial, que es el que va a contactar con los labios, en la parte más rostral, y un vestíbulo bucal más hacia caudal. Bueno, vamos de craneal hacia caudal con respecto a lo que va a conformar la cavidad bucal, en este caso los labios. Dijimos que es una estructura músculo-membranosa, que va a depender las especies en las características que puede llegar a tener la misma. Tenemos un labio superior y un labio inferior. Incluso estos mismos labios no van a ser iguales, ya que dependen también la estructura que van a tener, la función que van a ir teniendo. Bueno, dichos labios se van a unir en ambos lados a través de las comisuras labiales, en donde se encuentran principalmente alojados en este sitio la mayor cantidad de ciertas glándulas salivales, que son glándulas labiales, son pequeñas glándulas labiales que están distribuidas en esta localización. Con respecto a su conformación anatómica de los labios, podemos decir que tienen dos superficies y dos bordes. Con respecto a la superficie, vamos a tener una superficie externa, que está dada por la piel. En este caso, la piel de los labios, que ahora en la próxima diapositiva vamos a ir viendo, va a ir variando, tanto en el superior como en el inferior y en las distintas especies. Después una superficie interna, que ya está recubierta por lo que es la mucosa bucal, en donde, como en la diapositiva nos muestra, hay una estructura que ya, la primera estructura anatómica que estamos viendo, que es el frenillo labial, que es una continuación de dicha mucosa, que va a permitir como tener un sostén anatómico de lo que vendría a ser la lengua. Y bueno, después tenemos los dos bordes, un borde libre, que va a unir tanto la cara externa como la cara interna, la piel y la mucosa, que bueno, se va a dar todo a lo largo obviamente del labio y que va a ir variando en la especie en su encuentro. Y con respecto al borde de inserción, bueno, un borde de inserción grueso que va a unir con el resto de las estructuras adyacentes. Bueno, como dijimos antes, tenemos que el labio está compuesto por piel, por mucosa y en el medio de esto hay músculo. El músculo que principalmente tenemos son músculos de la mímica, en donde también encontramos glándulas, vasos y nervios que van a conformar toda la estructura del labio. Principalmente las glándulas que encontramos, como dijimos antes, son glándulas salivales que se denominan labiales, que se encuentran más que nada en la unión de dichos labios en las comisuras bucales, en las comisuras labiales. Y bueno, con respecto a los músculos, principalmente dado por el orbicular del labio. Con respecto a la diferencia entre especies, bueno, tenemos que los labios van a dar, la característica también de los labios y el resto de la estructura nos van a dar qué tal amplitud puede llegar a tener la boca y cavidad bucal en diferentes especies. Bueno, tenemos especies que tienen una gran apertura, que nos permiten los labios, como es en los caninos o en los felinos, y después ya especies como en caso del bovino o el equino, que no, la cavidad bucal, digamos, lo que vendría a ser la rima ori no es tan extensa, entonces no permite
la apertura de la boca sea tan grande como en los caninos, en los carnívoros, perdón. Con respecto a la estructura externa, tenemos que, y también a la funcionalidad, que en los equinos, caprinos y carnívoros son muy móviles. Esto permite que, bueno, puedan ir captando, a pesar de que en cierta especie no tiene tanta movilidad, dichos labios permiten de poder eh, agarrar ciertos alimentos, principalmente en el equino, cuyos labios son bastante, se diferencian por ser labios sensibles y labios finos que permiten la captación del alimento. Ya en los carnívoros son labios finos y bastante sueltos, pero no tienen movilidad propia estos labios. Entonces, pero sí, digamos, permiten ciertos movimientos como retraer los labios hacia atrás, dando ciertas características de agresividad, entre otras cosas. Y por otro lado, tenemos ya los bovinos y los cerdos, cuyos labios son muy poco móviles y, como dijimos, no permiten cierta apertura de la cavidad bucal que, que sea tan notoria. Bueno, externamente tenemos que en equinos, cerdos y perros, en el labio superior tenemos pelos táctiles y presencia de pelos por ahí un poco más finos que nos van a dar la característica externa de poder diferenciar, ponerle del bovino, en el cual el labio superior no presenta pelo. Y además, ya estamos hablando acá en rumiantes de lo que, en carnívoros y en rumiantes pequeños, de lo que se forma una estructura llamada filtrum, que es un canal que se ubica en el labio superior, que bueno, nos va a delimitar ese área. Con respecto al bovino, junto con lo que vendrían a ser las narinas, van a formar lo que es el plano nasolabial, y en el porcino ya tiene cierta característica que se llama rostral por eh, el gran desarrollo de lo que vendría a ser la jeta en el mismo. Con respecto a las glándulas labiales, que bueno, ya las nombramos bastantes, que son muy numerosas y desarrolladas en el equino, y son escasas y pequeñas en cerdo y rumiante. Después, con respecto a los carnívoros, bueno, también están presentes, pero están un poco más dispersas y también son pequeñas, pero bueno, principalmente saber que se encuentran mayormente localizadas lo que es en la comisura labial. Eso, bueno, más que nada lo que es con respecto a la entrada de la cavidad bucal al límite craneal. En el caso de los límites laterales, dijimos están dados por las mejillas, que bueno, de lo que vendría a ser más lateral hacia medial tenemos lo que es piel, después capa muscular, principalmente dado por lo que es el músculo bucinador, y después va a ir dependiendo de las diferentes especies, otros músculos que van a ir dando también la conformación de dicha capa muscular. Pero bueno, principalmente saber que el músculo principal de la mejilla es el bucinador, y el que permite o no cierto desarrollo de las mismas. Hay especies que tienen la característica de tener mayor prominencia de desarrollo de mejilla o una mejilla más laxa, que bueno, también va a ir dependiendo de las especies. Por ejemplo, en lo que tenemos en carnívoro, las mejillas por ahí no están tan desarrolladas, porque ya tienen mayor desarrollo de lo que vendría a ser la abertura bucal, pero sí hay especies que tienen tejidos más laxos, que eso por ahí eh, permite que se formen más pliegues, como en el caso de los cocker, que bueno, eso después puede llegar a traer problemas esos pliegues porque terminan lesionándose y es lugar de infecciones normales en lo que es cavidad bucal. Bueno, con respecto al resto de las capas de la mejilla, bueno, tenemos que también internamente va a estar cubierta por una mucosa y la característica principal anatómica de este área es la desembocadura de lo que es la papila parotidia, perdón, que es la desembocadura de lo que es la glándula parotidia,
a la altura del tercer, cuarto premolar en lo que es el canino. Y en rumiantes está muy desarrollada lo que es la formación de papilas cónicas, que van a dar mayor estructura, mayor posibilidad de prensión del alimento también, y van a ir guiando el mismo hacia lo que es la cavidad bucal propiamente dicha. Eh, lo que dan también estas papilas es resistencia, ya que un mayor grosor de lo que vendría a ser la mucosa eh, no permitiría cierta elasticidad de la misma, ciertos movimientos, ya que necesitamos que esa estructura sea bien firme por el tipo de alimento grosero que consume esta especie. Entonces, anatómicamente, adaptativamente, lo que se desarrolló son estas papilas cónicas que, bueno, como dijimos, le dan resistencia a la mucosa. Bueno, acá tenemos el dibujo de las glándulas, principalmente, bueno, la parotida que hablábamos recién del conducto que va a desembocar en lo que es la mejilla, en su capa mucosa. Bien, ahora lo que vamos a hablar es del techo, que bueno, ya describimos que tiene una base ósea que está dada por el paladar. Dicho paladar está formado por apófisis palatinas, de lo que es el hueso incisivo, el maxilar y el mismo palatino. Con respecto a la mucosa que lo recubre, bueno, está íntimamente pegada al hueso, eh, adherida principalmente. Esta mucosa es una mucosa gruesa que, bueno, nos va a dar ciertas características anatómicas, como es la formación de un surco o un ras medio y de crestas palatinas. Dichas crestas tienen una dirección transversa que, bueno, dependiendo de las especies, vamos a ir viendo que el número va a ir aumentando desde lo que es bovinos entre 15 y 20 hasta llegar a cerdo de 20 a 22. En el perro podemos encontrar de 6 a 10, bueno, son números que por ahí son más que nada de memoria después, pero bueno, son importantes más que nada saber de que lo que van a permitir dichas crestas es guiar el bolo alimenticio a la parte posterior de la cavidad bucal, que el mismo siga su curso. Y además permite, obviamente, que tenga cierta resistencia a esa mucosa, que no sea tan fina, entonces, bueno, no, ante ciertas erosiones no se lesiona tan fácilmente. Y bueno, después también saber que, bueno, que es una mucosa que está muy vascularizada y que, bueno, es muy importante, por ejemplo, en lo que es los carnívoros, ya que es un sitio en donde permite el intercambio de calor ya a través del jadeo. Entonces, bueno, este intercambio que se va dando ahí a nivel vascular permite bajar la temperatura con respecto a esa adaptación fisiológica de este animal. Bueno, acá tenemos un dibujo que dichas papilas, además, dichas crestas están recubiertas por papilas, pequeñas papilas que también le van dando una mayor superficie a las mismas. Bueno, acá tenemos que el aspecto del borde libre de las crestas, bueno, va a ser en equinos lisa, aplanada y alargada. En bovido son más dentadas, más que nada por lo que hablábamos anteriormente, con papilas bien cornificadas, y en cerdos y perros son más pequeños, ya que no necesitan tanta protección como si el bovino, por el tipo de alimento que consume. Bueno, una estructura más en lo que vendría a ser el techo es la papila incisiva, que es una protuberancia que se encuentra detrás de lo que son los incisivos superiores y que, bueno, va a estar también circunscrita por diferentes conductos que luego se van a ir ramificando y van a desembocar en lo que es la cavidad nasal y el órgano vómero nasal, permitiendo que a través de esta estructura permita detectar por la cavidad nasal ciertos aspectos organolépticos de lo que vendría a estar en la cavidad bucal.
Y otra cosa muy importante, bueno, el pulpejo o almohadilla dental que se da en los rumiantes, en en el bovino, que va a reemplazar a lo que vendría a ser la hilera de todos incisivos superiores. En este caso, bueno, una adaptación anatómica, dicho pulpejo, bueno, va a ir reemplazando, como dijimos, estas piezas dentarias. Eh, bueno, esta estructura de pulpejo, a pesar de ser blanda al tacto, tiene cierta resistencia que, bueno, va a ir permitiendo eh, que el bovino pueda adaptarse ante esta estructura anatómica. Con respecto al piso o el suelo de la cavidad bucal, bueno, dijimos que está dado por el cuerpo de la mandíbula y los músculos miloioideos que forman un cabestrillo. Sobre este va a desembocar, va a descansar la lengua, que la lengua, bueno, un órgano muscular principalmente, que va a estar adherida al piso a través del frenillo lingual desde la cara más craneal, pero en realidad posteriormente está adherido, bueno, está unido a lo que es los huesos ioides, al rama de la mandíbula y, bueno, y todas las estructuras adyacentes. Pero bueno, externamente podemos encontrar el frenillo lingual. Otra cosa, otra estructura anatómica importante sobre esta cara ventral, sobre el piso de la cavidad bucal, en lo que vendría a ser por debajo de la lengua, son las carúnculas sublinguales que se encuentran a cada lado de un plano sagital, que son sobre elevaciones carnosas que, bueno, las vamos a hallar por lo que vendría a ser detrás de los incisivos inferiores, que, bueno, nos permiten encontrar estas estructuras en la desembocadura de lo que son las glándulas salivares, como es la mandibular y las glándulas bucales mayores, desembocan en esta región. Y después, bueno, también está dado el pliegue sublingual que, como decíamos antes, también permite anatómicamente encontrar. Bueno, con respecto a la lengua, dijimos que es un órgano muscular que si anatómicamente lo podemos dividir en lo que es una raíz, un cuerpo y un vértice. Con respecto al vértice, nos va a dar más que nada la forma de dicha lengua, que en caso de equinos tiene mayor forma una espátula, y en caso de rumiantes, cerdos y en pequeños carnívoros, tiene una punta más redondeada. Bueno, y con respecto a esto, también a la lengua, su forma también está dada principalmente por lo que vendría a ser la cavidad bucal propiamente dicha. Porque si los dientes están en contacto, lo único que encontramos en la cavidad bucal propiamente dicha es la lengua, y esta cavidad le va a dar la forma a la misma. Bueno, acá tenemos esquemas de distintas lenguas. Fíjense lo redondeado del borde de esta lengua de carnívoro. Bueno, con respecto al perro, tenemos que en lo que es la lengua hay dos estructuras principales que diferencian del resto de las especies. Uno, bueno, es un surco medio que se encuentra bien delimitado acá, en forma sagital, y sobre su cara ventral se encuentra la lisa, que es una estructura que está formada por cartílago, por tejido conectivo y mucoso, que le permite cierta estabilidad a la lengua, conformando como una varilla fibrocartilaginosa. En rumiantes, una estructura principal que nos va a diferenciar del resto de las lenguas es el toro lingual, que es una prominencia que se encuentra en el cuerpo de la lengua, más llegando a la raíz, que acá la encontramos. Es toda esta protuberancia, acá está la raíz de la lengua y acá está el vértice. Y lo que encontramos acá es la fosa lingual, que es el límite craneal del toro lingual, que es un lugar común en donde puede llegar a encontrarse lesiones porque se suelen
insertar ciertas estructuras fibrosas que pueden llegar a lesionar la lengua. Bien, con respecto a la mucosa lingual, dicha mucosa que la va recubriendo está formando estructuras llamadas papilas que, dependiendo de la función, van a ser la característica anatómica que tengan. Tenemos papilas que van a ser gustativas y papilas que van a ser más que nada mecánicas, que van a permitir el pasaje del, del bolo alimenticio, entre otras funciones, ¿no? Dentro de lo que son las papilas gustativas, que tienen ciertas características de inervación, bueno, podemos encontrar lo que son las fungiformes, las foliadas y las circunvaladas. Con respecto a las fungiformes, perdón, se encuentran más que nada en el lateral de la lengua, pero también se pueden encontrar en lo que es el dorso de las mismas. Ya después lo que son las foliadas, que bueno, como dice acá, están ausentes en el bovino, son papilas que por ahí no están eh, tan dispersas en la lengua, pero sí se pueden encontrar en lo que vendría a ser el lateral de, más que nada, la parte craneal de de los arcos palatoglosos. Y después las circunvaladas se encuentran principalmente también en el lateral de la lengua. Con respecto a las papilas mecánicas, tenemos que las filiformes son las principales en este caso, las que más se van a encontrar recubriendo a la lengua. Y tenemos otro tipo de papilas que son las cónicas, que son muy comunes, muy desarrolladas en la especie felina, que bueno, en este caso le van a dar cierta característica de dureza a la misma, e incluso, bueno, le permiten cierta función de aseo en el acicalamiento y bueno, y también de función social por las mismas. Con respecto a los músculos de la lengua, podemos describir que hay músculos extrínsecos y músculos intrínsecos. Con respecto a los extrínsecos, le van a dar más que nada cierta movilidad a la lengua. Podemos describir al geniogloso, iogloso, estilogloso y genoioide, que bueno, dependiendo de cuál estemos hablando, nos van a permitir ciertos movimientos de lateralidad y más que nada de dirigirlo hacia craneal a la lengua. Y si hablamos de lo que vendría a ser la musculatura intrínseca, está dada principalmente por músculos que van a estar, son fibras musculares que están desarrolladas lateral, transversal y perpendicularmente, que bueno, también van a conformar parte de lo que es la estructura de la lengua. Bien, con respecto a la inervación de la lengua, tenemos que van a estar dadas por la rama lingual de la mandibular en los 2/3 rostrales. Y con respecto a lo que es la sensibilidad en dicha área, va a estar dado por la cuerda del tímpano, que es una rama del facial, que bueno, en este caso va a permitir eh, desarrollar toda la parte del gusto. Con respecto al glosofaringeo y el vago, nos van a dar la sensibilidad en la raíz, y después el hipogloso va a inervar a todo lo que es la musculatura de lo que estuvimos hablando anteriormente. Bueno, y llegando al límite caudal de la cavidad bucal, tenemos lo que son los pilares palatoglosos, que son formaciones membranosas que van a unir la lengua hacia los laterales de la cavidad bucal, la misma raíz de la lengua y el borde libre del paladar blando, que es la continuación del paladar duro. Bueno, nos dan el límite de lo que es el fin de la cavidad bucal con el comienzo de la faringe, que más que nada sería lo que es la orofaringe. Eso con respecto a los límites. Lo que no está en la diapositiva bien desarrollado, que faltaría agregar, es con respecto a la dentición. Que bueno, los dientes son estructuras cónicas principalmente, que dependiendo las especies, bueno,
nos van a ir dando ciertas características con respecto a las mismas. Tenemos que, por ser una dentadura que tenemos una permanente y una adhesiva, nos van a dar la característica de poder encontrar, dependiendo de la especie, ciertas piezas dentarias, dependiendo de la edad del animal que estemos hablando. Lo que hace referencia a la dentadura adhesiva o caduca son los primeros dientes, los dientes de leche, que aparecen a edad temprana del animal. En algunas especies ya nacen con ciertos dientes de leche, principalmente no, como en el canino, que nacen sin dientes y que a medida que van pasando las semanas empiezan a aparecer, principalmente los incisivos en la tercera, cuarta semana, hasta llegar a los premolares. Después, bueno, algo que no dijimos, que la dentadura, bueno, vamos a tener una dentadura superior, una inferior, que dichas dentaduras van a estar formadas por diferentes tipos de dientes. En este caso podemos ir describiendo de rostral hacia caudal los incisivos, los caninos, los premolares y los molares. Y, y que bueno, como dijimos, dependiendo en qué, si es la caduca o si es la dentadura permanente, van a tener cierta estructura. Con respecto a la caduca, vamos a encontrar que un diente más chiquito y por ahí de aspecto más blanquecino de lo que es la permanente. Bueno, a medida que van pasando los meses, van a ir permitiendo la salida de los mismos y bueno, y obviamente la caída de la dentadura caduca. Bueno, eso también, según la especie, a medida que van pasando los meses, van a ir apareciendo la dentadura permanente. Bueno, tenemos que, hay especies, por ejemplo, como el canino o el felino, que ya a partir de los 6, 7 meses, en los 6 meses ya podemos encontrar la dentadura permanente completa, con los molares inclusive. Y hay especies como, por ejemplo, en el equino, en el bovino, que incluso tardan varios años, 4 o 5 años, hasta encontrar toda la dentadura completa. Eh, Después, con respecto a la estructura del diente, también lo que van a tener que buscar bien, bueno, estudiar bien, es que, bueno, que está conformado anatómicamente por una corona y una raíz, y un cuello que va a unir a estas dos partes del diente. La corona es la parte expuesta del misma, y está recubierta por una estructura que se llama cemento, perdón, esmalte. El esmalte es la estructura más fuerte de lo que es el, el organismo. Y bueno, y después con respecto a la raíz, está recubierto por el cemento, que tiene cierta característica que te hace diferenciarlo del mismo esmalte a nivel visual. El esmalte es más blanquecino, se ve más resistente, en cambio lo que es el cemento se ve una estructura más amarillenta. Y esta bueno, se encuentra alojada en lo que vendrían a ser los alvéolos dentales. Y bueno, después internamente, en lo que vendría a ser anatómicamente en el diente, encontramos lo que es la dentina, que es también la estructura que va a formar el relleno de la misma, que dependiendo del tipo de diente se va a encontrar en mayor o menor medida. Y en el centro encontramos lo que es la pulpa del diente, en donde van a estar alojados los vasos y nervios que van a permitir el crecimiento, ¿no?, del mismo, y más que nada la nutrición. Bueno, eso con respecto a la dentadura. Después, bueno, a la irrigación de la cavidad bucal, de inervación, ya hablamos algo, pero con respecto a la irrigación, bueno, tenemos que saber que va a estar dado irrigación por arteria proveniente de lo que vendrían a ser las ramas, las arterias labiales, las maxilares y mandibulares, y con respecto a las venas, van a drenar en lo que es el tronco linguofacial. Eh,
Así que bueno, por lo menos saber de que está la diapositiva como para poder guiarse la primera parte y después la parte de la dentadura y más que nada la irrigación de buscarlo. La bibliografía principal en este tema vendría a ser el DICE. Y después en el Getty también pueden llegar a encontrar eh, datos muy importantes, principalmente en lo que vendría a ser la comparada de animales. Pero ahí está muy, muy bien desarrollado.